Muy bien, buenas noches. Hay que jugar de golero peligro como cuando era chico. Cuando no había golero, el que jugaba en la cancha tenía que jugar en el arco también. Una escoba también, no, después, al final. No, pero bueno, estimula a los jóvenes a que aprendan algún instrumento. Sería muy bueno que ya lo vieran como algo, como un desafío para este año. Siempre hace falta que haya más músicos, ¿no? O por lo menos gente que toque guitarra, como que les habla, ¿no? Pero bueno, sería bueno que hubiera más músicos. Entonces, bueno, de pronto, un día como hoy, que hay muchos hermanos que están disfrutando allí del campamento, que pueda haber un equipo ya completo, preparado. Eso sin duda que está bueno, que así sea. Además, a mí me enseñó a tocar guitarra José, así que ahí lo tienen, se pueden anotar con él y le va enseñando. Muy bien. Bueno, quería compartir un pasaje muy especial, bastante conocido, aún por aquellos que no saben mucho de la Biblia, pero probablemente aquel que no conoce mucho de la Escritura ha escuchado alguna frase de este pasaje que vamos a leer. El pasaje está en Juan capítulo 8, versículos 1 al 11. Y ustedes van a ver allí que hay algún título no inspirado en algunas Biblias que dice la mujer adúltera. Es un pasaje que habla de una mujer sorprendida en adulterio, de Jesús y de los religiosos. Y, ¿saben? Estaba estudiando este pasaje y vi una cosa interesante, y es que en algunos manuscritos muy viejos no está este pasaje. No está este pasaje. En otros manuscritos muy viejos sí está. Y en otros manuscritos muy viejos no está el pasaje, pero hay un espacio en blanco. Como que el copista sabía que este pasaje existía. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo puede ser eso? ¿No? Y saben, encontré una explicación para eso que me llama la atención y me parece que está bueno compartirlo porque es parte de lo que vamos a estar hablando. Agustín de Hipona dice que es uno de los escritores que nos aclara por qué probablemente este pasaje había sido quitado de algunos manuscritos antiguos, ¿no? Algunos tenían el temor que pudiera alentar el pecado de adulterio o no reconocer su gravedad, porque como vamos a ver, Jesús se muestra misericordioso y una palabra de gracia y de perdón hacia esta mujer. Entonces algunos tenían temor de que, pero no vaya a ser que se tome con ligereza el pecado, y probablemente por eso no figuraba en esas copias tan antiguas, pero figuraba un espacio. Tremendo eso, ¿no? Podemos hablar de una gracia escandalosa quizás, ¿no? Pero así es la gracia de nuestro Dios, ¿no? Que se encontró, como vamos a ver acá, con una mujer pecadora, como somos todos nosotros, ¿no? Y a pesar de la gravedad de su pecado, y sin disminuir la gravedad de su pecado, pudo perdonarlo. Y no fue gratis. No fue gratis, como vamos a ver ahora. Así que vamos a leer Juan capítulo 8, y vamos a arrancar desde el versículo 53 del capítulo anterior. Dice, cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó mujer apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra
contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Qué pasaje, ¿no? Como le decía, con alguna frase del Señor Jesús central que vamos a estar analizando, que es hasta citada por los incrédulos muchas veces, ¿no? Probablemente mal citada, como vamos a ver, pero es conocida. Y este relato se encuentra en un momento en que el Señor Jesús gozaba de tanta popularidad en el pueblo, y tantos lo seguían, y tanta multitud, y tanto alboroto había en relación a la figura de Jesús, que por supuesto que los religiosos, los escribas, los fariseos, empezaron a molestarse. Y empezaron a tener envidia de esa popularidad y querían buscar la manera de deshacerse de Jesús. Pero claro, no era fácil, ¿no? Porque había tanta gente que le seguía, tanta gente que le escuchaba de buena gana. Es más, el capítulo anterior dice que mandaron a algunos alguaciles para prender a Jesús, los fariseos, y estos alguaciles, que lo fueron a escuchar para prenderlo, se pusieron a escuchar a Jesús, ¿no? Y dice que volvieron y le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Porque volvieron con las manos vacías, ¿no? Y los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, ¿no? O sea que habían sido impactados por Jesús, por su palabra de autoridad. Y buscaban la manera de oponerse, de resistir a la obra de Jesús. Y ahí se les empezó a ocurrir, como vamos a ver, y cualquiera que haya leído el Evangelio sabe, buscar maneras de tratar de atraparlo en algún dilema, algún dilema moral, algo que lo dejara entre la espada y la pared a Jesús y que no pudiera zafar para poder acusarlo de una manera o de otra, como vamos a ver, ¿no? Y entonces se les ocurrió esto que vamos a analizar y a pensar ahora. Lo primero que pensaba era que la Escritura nos dice: cada uno se fue a su casa, pero Jesús se fue al monte de los olivos, ¿no? Porque Jesús no tenía casa, ¿eh? Él no tenía dónde recostar su cabeza, ¿eh? Así que muchas veces durmió sin duda a la intemperie, con el firmamento arriba, con las ramas de los árboles. Otras veces le habrán invitado amigos como Lázaro, como Marta, como María, habrá dormido en sus casas, ¿no? Pero el Hijo del Hombre no tenía dónde reclinar su cabeza. Lo cierto es que bien en la mañana él fue a hacer lo que quería hacer. Y fue al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. ¿Saben que en esa época los escribas, o sea, más bien los maestros de la ley, enseñaban sentados, ¿no? Enseñaban, daban cátedra sentados, ¿no? Y entonces Jesús se sentaba y les enseñaba, y enseñaba al pueblo, ¿no? Ahora fíjense qué escena, ¿no? En el templo, sentado, con una gran multitud que lo escuchaba, y cuánto hubiéramos dado nosotros por escuchar esas palabras, por tener más escrito en la Escritura más de la palabra de Jesús, ¿no? Hubiera estado bueno, ¿no? Tener todo transcripto, todo lo que Jesús dice. No lo tenemos, el Espíritu Santo no lo quiso así. Pero pensaban que en ese momento en que Jesús estaba enseñando, que el Hijo de Dios estaba hablando la palabra de Dios, de pronto ocurrió algo que irrumpió con ese momento, ¿no? Estaba dando una clase, imagínense, ¿no? Y de pronto irrumpe algo que corta con eso que estaba ocurriendo. Pero eso que iba a ocurrir iba a ser de tanto impacto para los que estaban allí, que iba a dejar una huella en sus corazones y iba a quedar plasmado en la Escritura hasta nuestro tiempo. Y dice acá que cuando él les enseñaba, el versículo 3, entonces los escribas y los fariseos, que eran estas
estos grupos, los escribas eran aquellos encargados de transcribir la palabra de Dios, lo cual hacían muy bien, ¿no? Y con mucha minuciosidad, palabra por palabra y letra por letra, transcribían de un rollo a otro rollo la palabra de Dios para que nada se perdiese, para que nada se cambiase, para que todo se mantuviese como había sido dado en el primer momento en que se recibió la palabra. Esos eran los escribas, ¿no? Y bueno, trabajaban, parece, en conjunto con los fariseos, que eran esta secta dentro de los judíos que eran muy estrictos en observar la ley de Moisés. Tanto era así que ellos habían agregado otras leyes y otros preceptos, ¿no? Para cumplir, y no solamente para cumplir ellos, sino que para cargar a los otros, a los demás, como Jesús también le dijo en algún momento, con peso y con carga que ni aún ellos ni con un dedo querían llevarlos. Eran los religiosos, eran los que estaban opuestos a Jesús. Y dice que aparecieron y trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, hablaron con Jesús. No debió ser una escena muy, muy linda de ver, ¿no? Seguramente la trajeron por la fuerza, quizá los empujones o arrastras, no sé cómo habrá sido esto, pero debe haber sido algo bastante feo la escena, ¿no? Y la trajeron allí como alguien para ellos despreciable, ¿no? Que había sido sorprendida cometiendo un pecado de muerte, ¿no? De muerte. Y así fue traída esta pobre mujer delante de todo el mundo, ¿no? Delante de todos la gente que lo rodeaba allí, ¿no? Los fariseos y los escribas ya habían dado señales de no tener ninguna compasión con aquellos pecadores consuetudinarios, podríamos decir, ¿no? Como por ejemplo, los cobradores de impuestos, ¿no? Y aquellos que eran conocidos como pecadores, ellos los despreciaban directamente. No querías tener nada que ver con ellos, ¿no? Y así fue con esta mujer, ¿no? Y le dijeron, y esta fue un poco la trampa, ¿no? Dice, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. O sea que un acto de tener relaciones sexuales por fuera del matrimonio, siendo una mujer casada o con un hombre casado. Eso no sabemos, ¿no? La cuestión es que había sido sorprendida en un pecado de muerte cometido por dos personas, pero había una sola persona, ¿no? O sea que el hombre no estaba, ¿no? No sabemos qué pasó con él. Si fue acepción de personas y dejaron de ir al hombre y solamente dijeron, vamos a aprovechar este momento con esta mujer, o si se había escapado el hombre, no sabemos, ¿no? La cuestión era que trajeron solamente a esta mujer. Y dijeron esta frase, ¿no? En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres, cosa que no era la verdad, no era tan así como ellos lo decían, ¿no? Porque en la ley estaba penalizado, como vamos a leer ahora, el adulterio con la muerte, pero era para el hombre y para la mujer, ¿eh? No era a tales mujeres, era a tales pecadores, a los dos, ¿no? Dice Deuteronomio 22:22, por ejemplo, uno de los pasajes que dice la pena de muerte para el adulterio, dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Así decía textualmente la ley dada por Moisés en el Antiguo Testamento. Acá estaba siendo acusada solamente la mujer, quizá por su debilidad, por su indefensión, porque pudo haber sido arrastrada hasta allí, ¿no? Sin duda que no era justo que solamente ella fuese castigada, pero bueno, así estaban dadas las cosas, ¿no? Esta pena que estaba escrita y está escrita en nuestras Biblias en el Antiguo Testamento, tiene por fin destacar la pureza del matrimonio. La pureza del matrimonio dentro del pueblo de Dios. Dios decía, y le decía a su pueblo, bueno, había un mandamiento, el séptimo mandamiento que decía, no cometerás adulterio, ¿no?
Adulterar es, digamos, sacar la pureza de algo, ¿no? Como cuando uno adultera, por ejemplo, mezcla dos cosas, ¿no? Le pone, agarra un tazón de leche y le pone agua, y así lo vendían, como algunos hacían hace mucho tiempo, estaba leche adulterada. Bueno, el adulterio es tomar la pureza del matrimonio, la santidad del matrimonio, y hacerlo impuro, ¿no? Por medio de la infidelidad matrimonial. Acá tenemos que pensar, hacer como un pequeño paréntesis y pensar qué importante que es para Dios el matrimonio. Y qué importante que es para Dios la fidelidad, la santidad en el matrimonio. No es cosa menor, no es cosa como lo trata el mundo. Vieron que en el mundo, bueno, hasta se hacen un montón de chistes y cosas por el estilo, ¿no? Pero para Dios el matrimonio es santo, ¿no? La primera institución que Dios crea, cuando crea al hombre y a la mujer, es el matrimonio. Dejará al hombre, su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, ¿no? Lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Esa fue desde el principio la voluntad de Dios, ¿no? El que un hombre se uniera a una mujer y vivieran juntos delante de Dios toda su vida. Esa fue la voluntad de Dios. Ahora, la infidelidad viene a atentar contra esto. Y es un pecado que está dentro de los 10 mandamientos, y es un pecado que, como veíamos, dentro del pueblo de Dios, acarreaba la muerte para aquellos que lo cometían. Jesús fue mucho más allá que esta enseñanza de los escribas y de los fariseos, porque ellos decían, bueno, el que peca así merece tal cosa, ¿no? Pero Jesús dijo, miren, oíste que fue dicho no adulterarás, está bien, pero yo os digo, dice Jesús, que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús, ¿qué estaba hablando? De que la santidad y la fidelidad van mucho más allá que el acto en sí. Tiene que ser de mente, de corazón. Qué importante esto, ¿no? Para nosotros los casados y para aquellos que están con idea de casarse, ¿eh? La fidelidad. La fidelidad. Cuando uno se casa, todas el resto de posibilidades que tenía de casarse con otra persona o de unirse con otra persona desaparecen. Solamente queda su esposa, su esposo, ¿no? Para vivir para toda la vida. Así es el plan de Dios. Y aunque nosotros somos pecadores y pasan un montón de cosas en nuestra vida, tenemos que reconocer que haya pasado lo que haya pasado en nuestra vida. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor, ¿eh? Es el plan de Dios. El plan de Dios es que un hombre y una mujer vivan juntos, fieles, toda su vida, y en el caso de ahora, después de la caída, hasta que la muerte los separe. Ahora, Jesús nos hablaba entonces que hay que tener fidelidad de pensamiento. Porque, ¿saben? Nadie se levanta un día y dice, qué bien que estoy con mi señora, pero hoy voy a hacerle infiel. Eso no existe, ¿no? Cuando alguien termina cometiendo ese acto de infidelidad matrimonial, que es un pecado muy grave delante de Dios, primero empezaba a ocurrir pensamientos, acercamientos, digamos, que no deberían tener con otras personas del sexo opuesto, licencias, erosiones a la solidez del matrimonio que al final terminan en infidelidad, ¿no? Y el Señor Jesús nos dice, no, hay que parar mucho antes, cuando está el pensamiento. Cuando está el pensamiento. Y decía un hombre que lo citamos mucho, Spurgeon, ¿no? Decía así, ¿no? Yo no puedo evitar que una ave vuele por encima de mi cabeza, pero sí puedo evitar que haga un nido arriba de mi cabeza, ¿no? Y bueno, uno puede vivir, y en este mundo que vivimos, que está lleno de pecado y de sensualidad, capaz que puede pasar algún pensamiento en nuestra cabeza, pero ojo cuando ese pensamiento anida y uno lo cobija y sigue adelante. Ahí se empezó a erosionar esa pureza, esa santidad del matrimonio. Mantenete lejos de eso, hermano, hermana, ¿no? Mantenete fiel a tu cónyuge. Hoy en día, sin duda que no está vigente esta ley que corría para el pueblo de Israel, porque si no, en cualquier país occidental, por lo menos, habría
cuántas ejecuciones, ¿no? Ahora, también otro punto importante es que Israel estaba sometido bajo Roma en esta época. Y los romanos no permitían que nadie ejecutara la pena de muerte. Solamente podían hacerlo ellos, ¿no? No podía un judío dar muerte a otro judío, aunque su ley lo dijera. Y ahí uno va entendiendo cómo estaban poniendo también en otros aprietos a Jesús con todo lo que le estaban diciendo, como vamos a pensar ahora. Ahora, dicen los estudiosos que esta ley, cuando fue traída esta mujer delante de Jesús, esta ley había caído en desuso. ¿Por qué? Porque no solamente porque estaban bajo Roma, sino porque era tanta la inmoralidad que, bueno, que era imposible llevarla adelante, ¿no? El otro día escuchábamos que en Punta del Este empezaron a parar los inspectores de tránsito a hacer espirometrías, y había tantas espirometrías positivas que no podían llevar preso a todo el mundo y dejar todos los autos allí en la carretera, ¿no? O sea que, bueno, tuvieron que empezar a buscarle la vuelta de cómo no se podía aplicar así a rajatablas, ¿no? Parece que era algo así. En la época ya no se aplicaba con esta dureza, con este grado, digamos, de dureza el castigo que decía la ley de Moisés, pero eso fue lo que le trajeron a Jesús, ¿no? ¿Qué iba a decir Jesús? Porque si Jesús decía que no la apedrearan, estaba contradiciendo la ley de Dios. Y la ley de Dios es de Dios. Dice Romanos 7:12, dice, de manera, dice el apóstol Pablo, que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea, la ley de Dios es buena. La ley de Dios fue dada por Dios. Ella contiene la voluntad de Dios de cómo Dios quiere que vivamos, ¿no? El problema es que no podemos vivir como dice la ley de Dios. Y uno dice, pará, que te estás contradiciendo. No. Esto es lo que enseña la Escritura, ¿no? La ley de Dios, la ley, no nos puede salvar. ¿Por qué? Porque somos pecadores. No solamente somos pecadores porque contradecimos y quebrantamos la ley, sino que somos pecadores desde antes. Dice, en pecado me concibió mi madre, dice el salmista, ¿no? Porque somos pecadores, quebrantamos la ley. La ley no puede salvarnos, ¿no? Por las obras de la ley, ninguna carne será salva, dice la Escritura. Pero lo que sí nos da la ley es el ideal de Dios, ¿no? Y nos muestra qué tan lejos que estamos del ideal de Dios, de la santidad de Dios. Y de esa manera, la ley lo que hace es guiarnos a Cristo, ¿no? Entonces, Pablo dice, la ley es nuestro ayo, ¿no? Es aquel que nos guía de la mano y nos muestra, mira, ahí está tu Salvador, ¿no? Vos no podés, vos no sos perfecto, vos no sos santo, vos ya sos un quebrantador consuetudinario de la ley de Dios, estás condenado, pero allí está tu Salvador, ¿no? Eso es lo que hace la ley, para eso fue dado. Ahora, esta ley que ellos estaban trayendo a colación no era una ley humana, no era una ley de esas que se votan en los parlamentos, que se va acomodando a como dice la sociedad, ¿no? Vieron que si la sociedad va para este lado, bueno, se legisla para ese lado, ¿no? Si la sociedad ahora le parece bien que tal cosa está bien, bueno, vamos a declarar por una ley que sí que está bien, ¿no? Así nos siguen votando, así seguimos con este trabajo de ser legisladores. Un poquito es así, ¿no? La ley humana. Pero esto no, esto era la ley de Dios. Esto era la ley de Dios. Y a lo que Dios dice que es malo, es malo. Y va a ser malo para siempre. A lo que Dios le llama pecado es pecado y nunca va a cambiar, aunque todo el mundo diga otra cosa. Ahora, si Jesús decía, bueno, vamos a apedrearla, porque la ley lo dice. Dice, bueno, pero ¿dónde está su compasión? ¿Dónde está su misericordia que mostró? ¿No es Él el que come con los publicanos y con los pecadores? ¿No? ¿Dónde está ese Dios de misericordia, ese Salvador misericordioso? Fue puesto de alguna manera entre la espada y la pared, ¿no? O más bien entre la justicia y la misericordia. Y aunque la trampa había sido pensada con mucha precisión, no sabían a quién se enfrentaban, ¿no? No sabían a quién se enfrentaban.
al único y sabio Dios. Dice Job 5:13, el que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Acá vemos que pasó eso. Así que presentado el problema, bueno, ¿cómo haría Jesús para salir de esta situación, ¿no? Entre la justicia y la misericordia. Entre la justicia y la misericordia. Y bueno, qué frase, ¿no? Versículo 7. Primero decía que Jesús escribía en la tierra con el dedo. ¿Saben que en ninguna parte de la Biblia, en ninguna otra parte dice que Jesús escribió en algún momento algo? Y tampoco sabemos qué escribió en la tierra con el dedo. Hay algunos que ponen sus teorías, pero realmente son lucubraciones que nadie puede saber lo que escribía Jesús, ¿no? Con el dedo. Quizá lo único que estaba haciendo es dándole tiempo para que ellos pensaran, ¿no?, lo que estaban haciendo. No sabemos, ¿no? Pero el Señor Jesús dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y uno dice, qué brillante, ¿no? Qué brillante respuesta, ¿no? Solo a Jesús se le podía ocurrir esta respuesta, ¿no? Solo Dios. Ahora vamos a reflexionar en algunas cosas, ¿no? Porque esta frase la cita el mundo como para decir, bueno, todos tenemos nuestros muertos en el ropero, así que nadie puede juzgar a nadie. Pero no era eso lo que estaba diciendo Jesús, ¿verdad? No era esa la idea. Jesús no estaba diciendo que no había pecado. Tampoco estaba diciendo que el pecado no era grave. Y tampoco estaba diciendo que no era digno de muerte. ¿Se dan cuenta de eso? Es lo que dice la ley. Y la ley es de Dios. Y es un pecado. Y es un pecado de muerte. Y merece la muerte, ¿no? Y Jesús no dijo que no a ninguna de estas cosas, ¿no? Estaba como inherente en la respuesta de Jesús que el castigo que la ley planteaba era justo en este momento. Y en ningún momento vamos a encontrar a Jesús dando al pecado como que no pasa nada, ¿no? Jesús en ningún momento dijo que el pecado no era pecado, que bueno, no es tan así, ¿no? En ningún momento la Biblia dice eso, ¿no? Es más, la Biblia dice en Isaías 5:20, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos, ¿no? El que intenta que el pecado ya no sea tan pecado está en contra de Dios, ¿no? Así no es Dios. Dios es Dios santo y su ley es buena. Y Jesús no estaba diciendo que no era pecado. Ahora, lo que Jesucristo sí hizo fue cambiar el foco, ¿no?, de la mujer que estaba allí tirada en el suelo y que era pecadora y que merecía la muerte. Jesús dijo, no, pero mírense ustedes. Vamos a dejar de mirar a esa mujer que merece la muerte y mirar tu corazón. Cambió el foco, ¿no? Porque los religiosos siempre invocaban la ley pensando en aplicar los castigos a otros, ¿no? Y es lo que hace habitualmente el religioso, ¿no? Pero ellos mismos no se colocaban bajo la autoridad de la ley, ¿no? Decía, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, Mateo 23:4, ¿no? O sea que les estaba obligando a examinar su propio corazón. ¿Están ustedes libres de pecado? Tira la piedra entonces. Jesús sabía que ellos no traían a la mujer porque querían conservar la pureza del pueblo o porque querían que la ley se cumpliera. Ellos traían a la mujer para acusarlo y porque lo odiaban. Entonces les hizo mirar el corazón. Ahora, en cambio, el Señor Jesús sí podía juzgar. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Jesús estaba libre de pecado. El Señor Jesús sí podía juzgar en ese momento, ¿no? Ahora,
Estaba diciendo el Señor Jesús en este momento que la ley es universal. Miren, la ley no es solamente para aplicarla a aquel que encontraste en pecado infraganti, ¿no? La ley se aplica para tu vida también. La ley es para vos también, decía Jesús, ¿no? La ley es para todos los hombres. Se aplica sobre todo a los seres humanos, ¿no? Y estos religiosos no eran conscientes de su propia pecaminosidad y que estaban bajo la ira de Dios, ¿no? Ellos creían que los publicanos y las prostitutas eran tremendos pecadores y que Dios estaba, su pecado hacía que la ira de Dios estuviera sobre ellos. Pero ellos no se veían a ellos como pecadores, ¿no? Que eran avaros, que eran codiciosos, que eran maliciosos, que eran homicidas, ¿no? No se veían a ellos así. Y que la ira de Dios estaba sobre ellos. Y Jesús les estaba haciendo ver su propio corazón. Cuidado, queridos, con mirar el pecado de los demás y decir, yo no soy tan pecador, ¿no? Yo no soy un asesino, yo no soy un violador, yo no soy ladrón, ¿no? Entonces yo zafé del juicio de Dios, ¿no? No es así, ¿no? El egoísmo, la mentira, la impureza sexual, son todos pecados, ¿no? Todos esos pecados también quebrantan la ley de Dios y todos nos hacen acreedores de la ira de Dios. Ojo con autojustificarnos por vernos menos pecadores que los demás, ¿no? La realidad es que cualquier pecado acarrea juicio, cualquier pecado. Y todos los pecados van a ser juzgados. ¿Sabías eso, no? Todo pecador va a ser juzgado. Y eso no podemos pasarlo por alto. En la hora de juicio, tanto el homicida como el mentiroso y el que piensa malos pensamientos van a terminar bajo la justa ira de Dios, ¿no? Entonces, Jesús lo que hace es apelar a la conciencia del hombre, ¿no? Y la conciencia fue algo que Dios dejó en el ser humano, que nos está hablando y trabajando al corazón, ¿no? Entonces Jesús le dice, si no tenés pecado, arrojá la piedra. Y ahí empezó, y siguió escribiendo en la tierra con el dedo, ¿no? Y empezó a trabajar la conciencia. Empezó a trabajar. Qué momento, ¿no? Dice el apóstol Pablo, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ahora, la conciencia, que muchas veces está activa y nos acusa, ¿saben? No nos puede conducir a la salvación, ¿no? Pero sí nos puede ayudar a convencernos de que somos culpables, a convencernos de que somos pecadores. Pero ahí había más que la conciencia, porque también estaba la presencia de Dios. Estaba Jesús. Y Jesús ya había demostrado que Él veía los corazones de los hombres. Aquel fariseo que estaba diciendo, cuando bajó, ¿se acuerdan? El paralítico por el techo, y Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, y el fariseo pensó, ¿y este quién es para perdonar pecados? Y Jesús le dijo, ¿vos pensás que no soy nadie para perdonar pecados? Y dijo, opa, ¿no? ¿Qué pasó? Porque yo lo había pensado solamente, ¿no? Jesús leía los pensamientos, miraba los corazones. A Simón el fariseo en su casa estaba cenando Jesús y apareció aquella mujer pecadora también, ¿no? Y empezó a llorar a los pies de Jesús y con sus cabellos limpiaba sus pies. Y Simón pensaba, si fuera profeta, sabría qué clase de mujer es esta, ¿no? Y Jesús dijo, Simón, tengo una historia para contarte, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Leyó su pensamiento, ¿no? Leyó su corazón. Dice Hebreos 4:13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Un día, dice la Escritura, tendremos que dar cuenta delante de Dios, ¿no? Pero no es que uno va a zafar, ¿no? No es que alguno, el que corre más rápido, zafa del juicio, o que hay algún vericueto legal que uno puede decir, no, mirá, me juzgaron mal por esto. No, eso no corre nada, ¿no?
Dios conoce todas las cosas, conoce nuestra mente, nuestro corazón, sabe que hemos pecado y Dios no puede ser burlado, ¿no? Y no hay forma de zafar, ¿no? No hay forma de zafar. Y aquellos fueron acusados en su corazón y dijo, no, ¿pero qué voy a tirar la piedra? ¿No? Y parece que los más veteranos tenían más conciencia más activa, ¿no? Entonces dijo, muchachos, perdimos, ¿no? Vinimos por lana, salimos trasquilados, ¿no? Empezaron a dejar caer las piedras. Imagínense, ¿no? Aquella escena, las piedras iban cayendo, los fariseos se iban dando vuelta, se metían de vuelta entre la multitud, desaparecieron, quedaron las piedras tiradas. Y quedó Jesús y la mujer. Ahora, Jesús no tenía pecado. O sea que si consideramos su sentencia, Él era el único que podía arrojar la piedra. Él sí podía aplicar el juicio. Pero dijo Jesús, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Yo no vine para juzgar, dijo Jesús, sino a salvar. En esta su primera venida, Jesús vino a salvar. Un día vendrá a reinar y a juzgar, ¿no? Pero había venido a salvar, ¿no? Aquella vez que se enojaron Juan y Jacobo con los samaritanos que no los recibían, dijo, Jesús, ¿querés que oremos como hizo Elías, que descienda fuego del cielo y los consuma? Pues son dignos del juicio, ¿no? Y Jesús dijo, le reprendió diciendo, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, ¿no? Sino para salvarlas, ¿no? Jesús había venido a rescatar, a salvar del juicio, no a juzgar, no a condenar. Y por eso le dijo sencillamente, ni yo te condeno. Yo podría hacerlo, pero no te voy a condenar. Ni yo te condeno. Él era el diferente, ¿no? Él era el que podía, pero él le dijo, no vine a eso. Ahora, imagínense, la mujer quizá estaba en el suelo, había sido arrastrada y miró y solamente encontró a Jesús, ¿no? Solo la mirada compasiva del Maestro, de Jesús, ¿no? El Señor. Qué momento, ¿no? Ya no estaban los acusadores, ella sabía que era pecadora, pero Jesús le decía, yo no te condeno tampoco. Y le dijo, vete y no peques más. O sea, Jesús no le estaba diciendo, seguí haciendo lo mismo, no pasa nada. No pasa nada, ¿no? Jesús no lo estaba perdonando porque el perdón era gratis. No es gratis el perdón. No es gratis, ¿no? Cuando uno peca, peca contra Dios y genera una deuda con Dios. Y si Dios te perdona, ¿quién paga? Porque cuando hay una deuda y alguien perdona la deuda, alguien se tiene que hacer cargo de la deuda. En ese caso el acreedor dice, yo me hago cargo. Y en el caso de tu vida y de mi vida, la Biblia dice que pasó exactamente eso. Dios te ha perdonado. Si no eres salvo aún, Dios te quiere perdonar. Pero no es un perdón gratuito. Es un perdón que le costó todo. Cuando Jesús dice, ni yo te condeno, yo te perdono, es porque yo voy a pagar por tus culpas. Le estaba diciendo la mujer. Yo voy a pagar por ese adulterio. Yo voy a pagar por eso que tú hiciste. Yo voy a ir a la cruz. Voy a derramar mi sangre por ti. Jesús te dice a vos eso y a mí. Cuando Dios te dice te perdono, Él está diciendo yo me hago cargo de tu pecado. No es gratis, ¿no? No es gratis. Y acá, en este pasaje, vemos la naturaleza perfecta de la obra de Dios, ¿no? De la obra de nuestro Señor, ¿no? Porque fue puesto entre la justicia y la misericordia y Él elige las dos, ¿no? Él elige las dos, ¿no?
Él que era el justo, murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Él tuvo misericordia de nosotros. Dice Juan, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y después dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquellos religiosos invocaron la ley para condenar a esta mujer, ¿no? La ley que es buena, que es justa. La invocaron con un mal fin, que querían hacer caer a Jesús, ¿no? Pero Jesús le respondió con la verdad y con la gracia. Era verdad que había pecado, era verdad que merecía justo juicio, ¿no? Pero la gracia de Dios, ¿no? Yo vine para salvarte. Yo vine para salvarte. Esa escandalosa gracia de Dios, ¿no? Que tuvo compasión de esta mujer y la perdonó. Pero le dijo, no peques más, ¿no? No era una licencia para pecar, sino que implicaba un cambio radical de la vida, de sus deseos, de sus intereses. Y ¿sabes una cosa? La gracia de Dios te recibe tal como sos. Así pecador, pecadora, injusto, injusta, así te recibe, pero no te deja así. Es verdad que nosotros nos tenemos que acercar a Dios tal cual somos, ¿no? Es decir, Dios, soy un pecador, acá estoy. Yo merezco la muerte, merezco la condenación, merezco el infierno, acá estoy, ¿no? Y Dios te recibe, te perdona, pero no te va a dejar así, ¿eh? Te va a cambiar, te va a dar una nueva vida, te va a decir, no peques más. Jesús estaba apelando al verdadero arrepentimiento. No es posible recibir la gracia que salva sin verdadero arrepentimiento. Ahora, tampoco es posible vivir digamos, sin pecar o sin pecar continuamente sin el Espíritu Santo, sin que Dios nos capacite. Y la gracia de Dios es así. No solamente te perdona, te limpia, te recibe en el reino de Dios, sino que el Espíritu Santo llega a tu vida y te capacita para vivir una vida que agrade a Dios, que sirva a Dios, que ame a Dios, que dé gloria a Dios. Así que uno podría decir, vení tal como estás, y el Señor Jesús no te va a dejar igual, no te va a dejar igual. Y para concluir, podemos pensar en varias formas de tratar con el pecado, ¿no? El pecador, ante otros pecadores, suele ser juzgado sin misericordia, ¿no? Como ocurrió con esta mujer. El pecador ante la ley de Dios, es culpable y es merecedor del castigo. El pecador ante su conciencia puede saberse acusado y no encontrar solución. Pero el pecador ante Cristo encuentra al Salvador. Encuentra el único capaz de perdonarle porque murió en la cruz, porque pagó la deuda y resucitó al tercer día. Limpiarle y salvarle eternamente, capacitándole para vivir una vida de santidad. Solo la cruz de Cristo consiguió esto, donde la gracia de Dios brotó a raudales. Oramos. Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por esa gracia de Jesús y esa verdad. Él es la verdad. Él nos trajo esa gracia superabundante, Padre. Padre, quizá aquí haya personas que aún no te conocen. Te pedimos, Padre, que estés obrando en los corazones, a través de las conciencias, a través de tu Espíritu, que pueda esa persona convencerse de que nunca podrá ser salvo por las obras, que necesita el Salvador, que necesita el Señor Jesús, quien murió por sus pecados en la cruz. Padre, queremos dejar este tiempo en tus manos, sabiendo que tú estás obrando, Padre. Y ayúdanos, Padre, a ser como tú, a ser como el Señor Jesús, a estar llenos de gracia,
a ser esas personas que saben que han sido recibidas por gracia y que dan también de gracia. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón. Gracias por el desafío de vivir una vida en santidad. Y ayúdanos, Padre, como creyentes y como iglesia, a vivir así. Una vida que te agrade, Señor. Una vida llena del Espíritu y que podamos reflejar a otros la luz de Cristo. Gracias, Padre, por tu palabra una vez más. En nombre de Jesús. Amén.